Los medios de comunicación, a lo largo de los años, han evolucionado a una velocidad increíble. En un poco más de 500 años, hemos pasado de imprimir a mano en trozos de madera a imprimir mediante un pequeño aparato electrónico más pequeño que un escritorio. Empecemos con la imprenta. El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera, llamados xilografía. El invento se debe a los monjes budistas. El primer libro impreso data del año 868 y fue un sutra budista, gracias al alquimista chino Pi Cheng. Las técnicas de imprenta llegaron al occidente mucho después. Se considera a Johannes Gutenberg el inventor de la imprenta por la creación de los tipos móviles de plomo fundido, mucho más resistentes. Gutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras talladas en madera e ideó un modo más racional de impresión. Así que creó moldes que se unían uno a uno para formar palabras. En 1447 consiguió imprimir un calendario y en 1451 una gramática en latín, aunque su obra cumbre sería la Biblia. Años después, la imprenta evoluciona, por decirlo así, y nace el periódico en la Alemania de 1457 con el nombre de Nürnberg Zeitung. Pero la implementación del diario fue hasta 1615, llamado Die Frankfurter Oberpostanzeitung, hecho por Egenold Ehrmel, al que se llamó el padre de la prensa. En cuanto a México, su primer periódico surge en 1722, es la Gaceta de México, gracias a Juan Ignacio de Castorena, rector de la Universidad de Yucatán. Hasta ahora, la comunicación ha sido escrita, no es más que información plasmada en un papel, pero ¿y las imágenes? La cámara oscura de la que fue derivada la cámara fotográfica fue realizada mucho tiempo antes de que se encontrara el procedimiento para fijar con medios químicos la imagen óptica producida por ella. Aristóteles afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida. El mérito de la obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable a la luz pertenece al francés Joseph Nicéphore Niepce. Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre cubriéndolas con betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Nicéphore impresionó en 1827 con la vista del patio de su casa plasmado, la primera fotografía permanente de la historia. El telégrafo fue el primer medio de comunicación en tener una retroalimentación inmediata, construido por Joseph Henry en 1829. Se trata de una batería que tiene una de sus terminales conectadas a un extremo de un manipulador o llave que al accionarlo cierra el circuito eléctrico. La otra terminal de la batería se conecta a tierra. El otro extremo del manipulador se conecta al cable que se unirá a la otra estación del telégrafo, en donde el cable se conecta a un electroimán. Un extremo de la batería de electroimán se conecta a tierra. De esta manera se cierra el circuito eléctrico. Al cerrar el circuito bajando el manipulador, la bobina se acciona y se vuelve un electroimán que atrae a un estilete que puede imprimir una marca en una hoja de papel que gira. En lugar del estilete, puede colocar algún dispositivo que produzca sonido. Es así como se puede transmitir una señal de un extremo al otro lado del sistema. Pero el telégrafo no envía letras ni palabras, sino una clave conformada de puntos y líneas llamada clave Morse. Hasta ahora, solo les he hablado de medios de comunicación visuales, pero no fue sino hasta la invención de la radio que se comenzaron a transmitir voz. Los primeros pasos de la radio fueron dados por el físico inglés James Clerk Maxwell con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. Pero fue hasta 1901 que Guillermo Marconi, tras sus experimentos, envía las primeras señales radioeléctricas a través del Atlántico. En 1910 se efectúan las primeras transmisiones de radio en Estados Unidos. La expansión radiofónica se produce a partir de 1922. En la WOR de Nueva York, Jean Shepherd ensaya un género que se popularizará en el mundo, la radionovela.
La fuerza de este medio podría medirse, por ejemplo, con el suceso que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Orson Welles produjo en 1938 una transmisión llamada La Guerra de los Mundos, que provocó gran temor en la sociedad americana. La radio llegó a México en 1919, en la ciudad de Monterrey, pero fue hasta 1921 que el ingeniero Constantino de Tárnara instaló una emisora experimental en la TWD. Aunque la radio es capaz de transmitir sonido, podría decirse que el sonido solo tomaba un viaje de ida. En ese momento ya se podía enviar la voz, pero ¿cómo se podría responder? Hasta que se inventó el teléfono se pudo responder esta pregunta. En el año de 1854, el francés Charles Monceau expuso la idea de utilizar las vibraciones producidas por la voz sobre un disco flexible con el fin de activar y desactivar un circuito eléctrico y producir las mismas vibraciones en el lugar alejado del cual habían sido producidas. Más tarde, el alemán Johann Reis desarrolló un instrumento capaz de transmitir notas musicales, aunque no podía reproducir la voz humana. En 1877, el estadounidense Alexander Graham Bell construyó el primer teléfono capaz de transmitir y recibir la voz humana con todas sus características. Básicamente, el primer teléfono de Bell estaba constituido por un emisor, un receptor y un único cable de recepción. Más tarde, Emil Berlier inventó el transmisor telefónico de carbono, que constituye la clave para la aparición del teléfono útil que hoy en día conocemos. Hace un momento les platicaba de la fotografía, que eran imágenes estáticas. Con el pasar de los años llega un invento que da la ilusión de movimiento a estas imágenes. Este es el cine. Se considera que el nacimiento oficial del cine fue el 28 de diciembre de 1895. Aquel día, los hermanos Lumière enseñaron, en una sesión pública, sus filmes a los espectadores del Salón Indien de París. En uno de sus primeros films, la llegada de un tren a la estación de Ciotat, el efecto de una locomotora que pareciera salir de la pantalla fue enorme. El aparato con el cual lo lograron fue el cinematógrafo. En ese entonces, las películas que siempre se veían eran de momentos cotidianos, y fue la magia e imaginación de otro hombre, Georges Méliès, que salvó al cine de acabar como un invento más entre tantos de aquella época. Por fin, la fantasía podía volar a través de la luz, ya que Méliès es el primer inventor de ficciones, es más, de la ciencia ficción. Viaje a la Luna en 1902 y Viaje a través de lo imposible en 1904 se encuentran entre las mejores muestras del inventor. Aunque el cine solo proyecta imágenes a una superficie plana, no hay ningún aparato receptor, a diferencia de la televisión, claro. Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el iconoscopio, que fue inventado por el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Kozma-Zworykin en 1923, y el tubo disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926, el ingeniero escocés John Latchford inventó un sistema de televisión que incorpora los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la llegada de los tubos y los avances en la transmisión radiofónica y los circuitos electrónicos que se produjeron en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una realidad. El 2 de noviembre de 1936, la BBC comenzó a transmitir desde los míticos estudios de Alexandra Palace. La primera emisora en establecer un servicio regular fue la National Broadcasting Company en marzo de 1939. Sin embargo, el organismo regulador de la radio y televisión, la Federal Communication Commission, solo autorizó la televisión comercial hasta 1941. Ahora, les hablaré del medio de comunicación que hoy en día combina todos los medios anteriores. Me refiero al Internet. Los inicios del Internet nos remontan a los años de 1960. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier
punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces, dos investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Incluso es el protocolo que se utiliza hoy en día. En 1985, el Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación, el término ciberespacio, que con el tiempo terminó siendo el sinónimo de Internet. El desarrollo de la red fue tal que hacia el año de 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. Para concluir, hablaré del medio de comunicación que, hoy en día, es de los más utilizados. ¿Quieres saber de qué medio me estoy refiriendo? Pues revise su bolsillo, seguro ahí está la respuesta. Exactamente, un teléfono celular. Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, tanto así que se le considera el padre de la telefonía celular. Introduce el primer radioteléfono en 1973 en los Estados Unidos mientras trabajaba para Motorola, pero no fue hasta 1979 en que aparece el primer sistema comercial en Tokio, Japón, por la compañía Nippon Telegraph and Telephone Corporation. En todos los sistemas de telefonía móvil, una región geográfica se divide en celdas o células, que normalmente tienen de 10 a 20 kilómetros de diámetro. En los sistemas digitales las celdas son más pequeñas. Cada celda utiliza un conjunto de frecuencias que no es utilizada por ninguna de sus vecinos. Este sistema adquiere mayor capacidad por el uso de celdas relativamente pequeñas y la reutilización de frecuencias de transmisión en celdas cercanas pero no adyacentes. Debido a su tamaño se necesita menor potencia. Los teléfonos celulares, por sofisticados que sean y luzcan, no dejan de ser radiotransmisores personales. Para empezar, los sonidos y los datos se convierten en señales electromagnéticas que pueden viajar por el aire y ser recibidas por las estaciones bases o en algunos casos especiales por satélites.